Y ahora sí, con una disculpa de parte mía, se concede el uso de la tribuna al senador Armando Contreras Castillo, a nombre y con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que crea la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, y por el que se reforma el artículo 215A y deroga los artículos 215B y 215C del Código Penal Federal. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Senadoras y senadores, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que desgarra desde las entrañas la estructura de la vida familiar y comunitaria, dejando una continua estela de dolor y sufrimiento. Es un delito que se ha cometido en México por agentes del Estado, policías de todos los niveles de gobierno y elementos del Ejército y la Marina, así como por otros servidores públicos que desde posiciones políticas han sido autores intelectuales, omisos o claramente tolerantes de la desaparición forzada. Es uno de los más terribles delitos contra la dignidad de las personas y contra la humanidad. Desde hace más de 40 años, desde el Estado mexicano se desplegaron acciones represivas que siguen impunes para desactivar la disidencia política y social al régimen de partido único. Y ahora, bajo el pretexto de la lucha contra las bandas del crimen organizado, se siguen cobijando la violencia política que da impunidad a quienes a través de esta deleznable práctica pretenden desalentar la crítica social y política. México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas desde el 6 de febrero del 2007 y la misma fue ratificada por el Senado el 18 de marzo del 2008. Sin embargo, no se ha avanzado con la armonización de la legislación interna con respecto al derecho internacional de protección a la dignidad de la persona, lo que deja a las víctimas de desaparición forzada y a sus familiares en situación de indefensión y grave vulnerabilidad. Esto es en sí mismo contradictorio con el espíritu de las reformas constitucionales de derechos humanos y de amparo, que han significado un giro trascendental en el bloque de la constitucionalidad a favor de las personas. De 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un registro de más de 5,000 personas extraviadas o ausentes. El informe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas de las Naciones Unidas reportó más de 3,000 personas desaparecidas. Otras fuentes informan que son más de 10,000 personas. Independientemente del juego de las cifras, lo cierto es que este delito se ha cometido y se sigue cometiendo en México porque las autoridades hacen poco o nada para terminar con la impunidad del pasado y del presente. Pese a que existe incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar integralmente la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por ejemplo, incluso con reformas en la materia. En marzo de 2011, las organizaciones de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada plantearon ante el Grupo de Trabajo de la ONU la urgencia de armonizar el derecho interno mexicano con los más altos estándares internacionales y propusieron la creación de una ley general contra la desaparición forzada de personas para prevenir, sancionar y erradicar esta práctica, y establece medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la justicia y reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de este delito. El propio Grupo de Trabajo de la ONU, derivado de su visita a México, realizada del 18 al 31 de marzo del 2011, señaló que en nuestro país no hay política pública que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, ni parece existir una coordinación
entre las autoridades federales, locales y municipales, ni entre las autoridades de los mismos niveles del gobierno. Miles de víctimas de desaparición forzada son buscadas por sus familiares, porque no importa que Rosendo haya sido desaparecido en 1974 y que Edmundo o Gabriel lo hayan sido en el 2007. El delito es continuado, al igual que el sufrimiento de las familias. Por ello, por las víctimas de antes y de ahora y sus familiares, es urgente que se detenga esta práctica, pues un Estado que carga sobre sus hombros miles de personas desaparecidas sin justicia pierde autoridad moral para reclamar a los delincuentes. La impunidad en los delitos de desaparición forzada de ayer es la misma que la que se protege con las autoridades y su corrupción en los delitos de ahora. Por ello, el Estado mexicano no puede ni debe permanecer ajeno a la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que los perpetradores de la desaparición forzada queden impunes. Y esta iniciativa tiene como objetivo dotar de mejores herramientas legales al Estado y a las víctimas para prevenir, sancionar y erradicar este delito. A través de esta iniciativa queremos reconocer a las víctimas de desaparición forzada y a sus familiares, al Comité Eureka y a FADEM, denunciar con firmeza que sus casos siguen impunes y solidarizarnos con el esfuerzo de cientos de miles de luchadores sociales y de organizaciones de derechos humanos, y también con el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que sigue levantando su voz y rompiendo el silencio para decir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del PRD pone a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y derogar asimismo diversas disposiciones del Código Penal Federal. Solicito, presidente, se publique el texto íntegro de la iniciativa en el Diario Oficial de los Debates. Muchas gracias. Con mucho gusto, senador Contreras Castillo. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates y se turna a Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.